Muy buenas noches a todos. Eh, Muchas gracias por su puntual asistencia. En el día de hoy, como parte de nuestro séptimo ciclo de conferencias del Movimiento Independiente de Aperturas en Psicoanálisis, pues les damos la bienvenida y como recordarán, pues estamos trabajando el tema de lo mental, el concepto de lo mental. Ya hemos tenido una primera, pues, dos conferencias. La primera sobre la historia del concepto de mente, la segunda sobre el concepto de mente en el psicoanálisis. Y en el día de hoy vamos a hablar de mente y psicoanálisis en una presentación que está a cargo de la doctora Nora Ruiz, a quien desde ya le damos eh, las gracias y pues por esta colaboración que nos permite tener una visión más clara de todo esto alrededor del concepto de la mente. La doctora la doctora Nora Ruiz, es neuróloga clínica y epileptóloga con entrenamiento en simbología de la Universidad del Bosque, la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es fellow de neuropsicopatología en the Johns Hopkins University. Es una persona con una amplia experiencia en la consulta privada y actualmente está dedicada a esa actividad. Entonces, pues, Nora, te dejamos la pantalla y el micrófono para ti. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, esta oportunidad para mí, más que ser una exposición a este grupo tan interesante de aperturas en psicoanálisis, pues significó volver a una etapa de mi vida que me apasionó profundamente y que por circunstancias de lo que es el ejercicio de la medicina en nuestro país, pues digamos que se vio un poco interrumpida y es eh, cuando yo terminé la medicina general me involucré con biología molecular y por supuesto el tema de las neurociencias básicas se convirtió en la pasión y en la comprensión de algunas situaciones de la fisiología del cuerpo y específicamente del sistema nervioso que se hacían pues apasionantes, aunque pues aún muy incompletas. Cuando el doctor Carvajal me habló del tema mente y neurociencias, pues además de tener que retomar algunos autores de esa época, también recordé en mi ejercicio durante la formación de neurología clínica, que como su nombre lo dice, le importaba muy poco las bases verdaderas del sistema nervioso, excepto lo que fuera macro, es decir, la parte anatómica, la patología, los tratamientos, todos estos algoritmos que ahora llamamos protocolos y guías de manejo de las diferentes enfermedades. Así es que esta charla es un poco un reto para retomar esas épocas y recordar cuánto apasiona el tema de las neurociencias. En primer lugar, recordar que neurociencia como tal es el concepto de un grupo de ciencias que se dedican al estudio del sistema nervioso. En este momento son muchas, yo casi que me atrevo a decir que son casi todas las que tienen que ver con el sistema nervioso, no solo neurología, neurocirugía, por supuesto psiquiatría, bioquímica, farmacología, en este momento inmunología, tenemos la neuroinmunología, la genética, la filosofía, como hemos visto, y no ahora, sino de años atrás, eh, decir que las neurociencias pues realmente es como un juego, una gama impresionante de saberes que, que pues permiten llegar especialmente a teorizar aún y a demostrar en parte las bases biológicas de la conducta, del aprendizaje y por supuesto de la mente. Ahora, neurociencias cognitivas es aquella ciencia que se dedica al estudio científico de los mecanismos biológicos
que se relacionan específicamente, como su nombre lo dice, con la cognición, con especial interés en la parte neural de los procesos mentales y conductuales como consecuencia. Dentro de estas neurociencias cognitivas, digamos que las que más vemos como subdisciplinas, aquí puse algunas de ellas, la psicología y psiquiatría biológica. Bueno, me puse ahí adelante la neurología computacional, la neuropsicología, la neurociencia del comportamiento, la neurociencia del desarrollo, y yo agregaría otras como por ejemplo, no sé cómo terminará llamándose, pero la inteligencia artificial para mí definitivamente se fundamenta en sistema nervioso y el neuromarketing, entre otras. Ya hemos tenido una de las primeras charlas de este ciclo relacionándose pues al desarrollo del concepto de mente en la filosofía, pero en este caso quise hacer como un viaje muy rápido por el concepto del órgano cerebro, eh, recordando que por supuesto Hipócrates, que fue aquel griego que consideró que la conciencia y la inteligencia estaban en ese órgano llamado cerebro. Sin embargo, hay que recordar que en esa época no era permitido hacer disecciones y la razón por la cual concluía que estaba seguramente en el cerebro, el órgano pues que ejercía estas funciones de inteligencia, era porque muy cerca de él se encontraban los órganos de los sentidos. Entonces, hacía, entre otras, esa, digamos, conclusión. Platón posteriormente, pues, también hemos escuchado ese concepto de la parte racional del alma, pero lo situó definitivamente en el cerebro. Aristóteles, por el contrario, habló de el corazón como el sitio o el órgano donde estaba la inteligencia y que en el cerebro lo que se hacía era calentar la sangre o donde se calentaba la sangre. Galeno, que es el padre pues de la medicina, hacía, trabajaba como el médico de los gladiadores y esto le permitía observar que cuando habían lesiones cerebrales, estos gladiadores tenían unos déficits de motricidad, de lenguaje, en fin, que definitivamente lo hacía concluir que en el cerebro tenía que estar esta función, no solamente la motriz y sensorial, sino la parte de inteligencia, del lenguaje, en fin. Aún en esa época en Roma era prohibido hacer disecciones y él lograba hacerlo en algunos animales para poder, digamos, obtener estas conclusiones. Es muy importante eh, recordar que la observación y la experimentación eran el modo de tener estas hipótesis, dos actividades que al menos la observación hoy en día está muy en desuso y dentro de la formación de nuestros médicos, neurólogos, especialistas, en fin, parecería que esto no tiene relevancia y posiblemente es el origen de las teorías y los caminos nuevos en investigación. Gracias a cuando aparece en la ciencia el microscopio, que además tenemos que recordar que todos los avances tecnológicos no solo son motivo de generar un individuo con todos los conflictos que hemos hablado, de las nuevas tecnologías, sino que tenemos que aceptar que son grandes pasos hacia el conocimiento del mismo ser humano. Y dentro de esto, pues Zacarías Janssen en 1590 logra conformar el primer microscopio que lo aplica, por supuesto, en los tejidos de acceso más fácil, desde vegetales, animales, en fin. Y Golgi posteriormente, esto ya estamos hablando del siglo pasado, pues desarrolla una forma de tinción para el sistema nervioso que es el cromato de plata, conocido como tinción argéntica. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en el momento en que el tejido cerebral se puede observar eh, con, digamos, la estructura de estos árboles y con estas conexiones de los cuerpos neuronales, vienen personajes tan importantes para las neurociencias como Santiago Ramón y Cajal, que desarrolla la doctrina de la neurona, en donde él pone como diva, como protagonista del sistema nervioso, en donde se centra todo el funcionamiento del cerebro en la neurona. Es decir, se van hacia lo micro, hacia la reducción, como siempre escuchamos nosotros la expresión, pero que era muy importante para poder después irse al más allá, pues Santiago Ramón y Cajal, gracias a esta descripción de las neuronas,
que también además lo hizo en tejidos animales, gana el Premio Nobel de Medicina en 1906. En 1921, Otto Lewy encontró que habían unas sustancias, que habían unas soluciones alrededor de las neuronas que no eran únicamente eh, actividad eléctrica, porque se medía en ese momento ya la actividad eléctrica de las células, sino que eran unas soluciones que comunicaban entre sí estas células y los llamó neurotransmisores. Y fue un brinco impresionante también dentro de la fisiología del sistema nervioso. Otto Lewy también ganó el Premio Nobel de Medicina en 1921. Posteriormente, y desde 1952 hasta el 84, vinieron los modelos de transmisión, es decir, ya no era la célula, ya no eran solamente los neurotransmisores como sustancias de comunicación, sino la exacta manera como las células del sistema nervioso hablan entre sí, que es la sinapsis. Ese intercambio de iones, de cationes, de inhibición, de activación, de un espacio mm, real que hay entre las células que no se tocan y que por supuesto significan todo un conversatorio entre células. En 1966, Eric Kandel y Schwartz hacen algo magnífico, no sé si conocen el libro de Kandel y Schwartz, en donde habló o describieron el análisis bioquímico de las neuronas relacionadas con aprendizaje y memoria. Yo creo que ese es uno de los libros clásicos para quienes sentimos atracción por la biología molecular del sistema nervioso. Eric Kandel en 1992 hizo esta afirmación: quizá la frontera final de la ciencia, su último desafío, sea la comprensión de las bases biológicas de la conciencia y de los procesos mentales por medio de los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Otro concepto importante para esta presentación de hoy es, por supuesto, la mentalización, el concepto de mentalización. Y al igual que el concepto de teoría de la mente, pues no me fue muy fácil entender inicialmente qué diferencia había entre ellas dos. Creo que la mentalización está incluida en la teoría de la mente definitivamente, pero la mentalización es aquella capacidad que tenemos para poder identificar, entender tanto estados mentales propios como los de las otras personas. Obviamente en relación con nosotros y atribuyéndole intencionalidad. Hay diferentes áreas que están implicadas en estos procesos de mentalización. Ahora quiero aclarar que la manera como se demuestra la asociación de estas áreas cerebrales es a través de unas técnicas imagenológicas y multimodales que se han desarrollado, que ya, pues, ¿quién de todos no habremos visto algún artículo donde observamos maravillados y de pronto hasta un, eh, un capítulo de documental o en televisión, entonces nos muestra dinámicamente la manera como se calientan o aparecen esas áreas del cerebro gracias a la resonancia funcional, gracias a combinarla con el electroencefalograma y con otras técnicas como la electroencefalografía o la estimulación cortical. Eh, Dentro de las localizaciones claras de este proceso de mentalización se ha demostrado que está el giro fusiforme o giro fusiforme, que hace parte del lóbulo temporal. En este sitio, cuando se le muestran a los pacientes figuras muy simples, como por ejemplo un animal, un objeto, una cara, se observa que se activa el giro fusiforme y que además se logra la percepción de esta identificación de los individuos o de los objetos. eh, Leyendo y revisando esta parte, recordé uno de los libros que me apasionaba y que usaba cuando daba clases de semiología, de Oliver Sacks, no sé si lo conozcan, el neurólogo que escribió, el que hizo Despertares, de hecho, el libro en el que se basó esta película Despertares. Y sus libros usualmente se basan en casos clínicos, pero que nos llevan a revisar toda esta localización, todos estos circuitos que se relacionan a ciertas funciones superiores. Este libro es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Era un hombre que había tenido un evento cerebrovascular y que cuando se presentaba a su esposa sin hablar, no la identificaba y de hecho identificaba un objeto que era un sombrero.
Cuando no se logra identificar, es lo que llamamos en semiología la prosopagnosia. No quiere decir que vamos a confundir con un objeto, podríamos no identificar el rostro como algo familiar, y este es uno de los sitios que puede estar alterado cuando se da la prosopagnosia. Este caso clínico de Oliver Sacks, cuando la mujer le hablaba, ya él al escuchar la voz identificaba que era su esposa. Ahora les voy a mostrar una gráfica de donde se ubica el giro fusiforme. El surco temporal superior, que obviamente también está en el lóbulo temporal, permite la percepción de animación, de intencionalidad, percepción de la expresión facial, ya no es solamente el rostro, sino el gesto, el movimiento de la boca y de los ojos. Tiene un rol central para predecir el próximo movimiento en una secuencia conductual. Un ejemplo de esto podría ser que yo tenga ganas de estornudar y saque un pañuelo de mi bolsillo, que lo ponga frente a mí, que lo vaya a abrir y luego lo pongo sobre mi nariz. Esto fue una secuencia de movimientos o de actos que el que me está viendo sabe que los voy a hacer. De hecho, si pongo este pañuelo al frente y le digo que sigue, la otra persona frente a mí sabe lo que sigue. Entonces es una capacidad de predecir fundamentada en un aprendizaje de todo un acto complejo que lleva pues a un fin. Esta es la localización de estas dos áreas. En el lado izquierdo superior es el cerebro. Nosotros, pues, está partido en dos. Estamos viendo la parte medial en el lado izquierdo y en el lado derecho estamos viendo la convejidad de ese cerebro, la cara lateral. La parte amarilla, por supuesto, de la primera, no sé si, perdón, si pongo reproducir se ve mejor, qué boba, pero bueno. Entonces, el giro fusiforme, que es el de la izquierda, es el sitio inicial que les explicaba que permite reconocer, por ejemplo, rostros, objetos. Está muy cerca al uncus del hipocampo, que es esa parte redondeada que dice uncus y que hay que recordar que si soy diestra, el lado izquierdo es el que guarda mi memoria. Pues mire qué interesante esa relación de cercanía. Y el surco temporal superior, que es el del lado derecho, que si alguna vez eh, han revisado un poco las áreas de Bowman, está muy cercano a la parte del lenguaje comprendido, digamos, la comprensión, no la parte motriz como tal, y además del área auditiva. Las otras dos áreas relacionadas con mentalización son el hipocampo, como vemos en la resonancia abajo, que es las flechas azules, esos son hipocampos, y el polo temporal, donde está la flecha verde, que es la parte pues, más anterior del lóbulo temporal. En conclusión, dentro de lo que se ha podido demostrar, el lóbulo temporal es como el protagonista del concepto de mentalización. La amígdala, como yo ya había nombrado. Ahora, la amígdala que tiene además dos funciones muy reconocidas, no solamente la memoria, sino la otra que es la sensorial, es la puerta de entrada hacia el sistema límbico. Y pues sabemos que allí hay gran implicación en el procesamiento de afectos como el miedo, el peligro, la amenaza, la ansiedad, el erotismo, todo esto que está relacionado con el sistema límbico. Los polos temporales ayudan en la integración de todas las modalidades sensoriales. Mire eso tan interesante. Cuando hablamos de integración quiere decir que es una suma de módulos, es una suma de áreas y que de alguna forma hay un sitio que es como el que está tejiendo. Recibo la lana, recibo la aguja y yo voy armando un tejido que tiene pues la generación de un contexto semántico y emocional. Eh, Dentro de todo lo que ha permitido el avance de las neurociencias y todos estos conceptos de mente, de la biología, de las emociones, en fin, me pareció muy importante recordar, nosotros tuvimos en el mundo entero la década del espacio entre el año 1980 y 1990. Y a partir de 1990 hasta el año 2000 se declaró eh, a partir de la intervención del Consejo Asesor del Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos,
solicitaron que se generara como una década de apoyo a la investigación científica de todo lo que tenía que ver con cerebro, con sistema nervioso central. Es importante contarles que además este mismo consejo, pero de psiquiatría en Estados Unidos, intervino y dijo, me parece magnífica la idea, el Consejo Nacional Asesor de Salud Mental en Estados Unidos, y no solo nos parece que debe hacerse esta declaración de la década del cerebro, sino que proponemos 50 tópicos de del comportamiento, de las enfermedades mentales que deban ser incluidas como propósitos 1A para investigación. Al final se declaró la década del cerebro, pero se aceptaron solo 14 categorías que se iban a apoyar. ¿Por qué era importante declarar esta década del cerebro? Porque no se quería invertir en investigación eh, en neurociencias, posiblemente se le atribuye a que parece algo muy complejo, que creo que sí lo es, y porque no existía la misma motivación en el campo de la investigación que para otras patologías. Esto hizo que se volcara una cantidad de dinero hacia eh, el estudio de condiciones como el Parkinson, el von Hippel-Lindau, la depresión, la esquizofrenia, y de hecho, recuerden ustedes que en esa descripción de la importancia de la dopamina en la enfermedad de Parkinson se logró otro premio Nobel de medicina. Del año 2000 al 2010, este dato es interesante, se declaró la década del comportamiento. ¿Por qué es importante para mí este dato? Porque se venía con esa esencia de la investigación biológica, con gran inversión por parte de Estados Unidos, perdón. Y resulta que en la década del comportamiento lo que se dijo fue hay muchas dificultades en las diferentes comunidades, tenemos problemas de convivencia, bueno, y se dijo durante estos 10 años se va a invertir en educación, en programas sociales, en promover la democracia, la prosperidad, la educación. A pesar de que hubo ese cambio de esencia en lo que, digamos, consideraría yo que era el tipo de investigación, la década del cerebro se dice que se ha perpetuado. Y creo que cuando se observan datos como este, y es hacer una búsqueda en una plataforma como PubMed, eh, hice diferentes búsquedas, neurociencias del comportamiento, por ejemplo, o teoría de la mente, o neurobiología de las emociones, encontramos ese ascenso en los últimos 20 años, la publicación y, por supuesto, en la investigación, con títulos que yo quiero que me crean que cuando yo estudiaba medicina general o incluso neurología, nunca tuve en mis manos un artículo de publicación científica cuyo título dijera como este de arriba, ¿no? La soledad, ¿no? Eso posiblemente pues se consideraría que no vendría de un journal al que quisiéramos llevar a un club de revistas, ¿no? Un club de lectura. Perspectiva de la neurociencia cognitiva y del comportamiento sobre la impulsividad, el suicidio, la eh, autoagresión no suicida, con base en estudios además metaanalíticos que tienen gran peso dentro de lo que es el método científico. Avances en la genómica, en la neurociencia del comportamiento. Y por supuesto, la parte del comportamiento social, la neurociencia de los sentimientos sociales, mecanismos de funcionamiento adaptativo social. Entonces, ahora, estas dos columnas que aparecen ahí en PubMed corresponde al disparo que se dio durante la pandemia, el siguiente año de pandemia, en estudios relacionados con depresión, con demencia, con trastornos en el comportamiento, con aislamiento, todo lo que sabemos que desencadenó con respecto a enfermedad mental la pandemia. Y luego pues nuevamente bajó, creo que vuelven a estar en boga otros temas, especialmente creo yo el cáncer, es el que sigue ganándonos. Un poco para refrescar el tema, pero además para contarles lo maravilloso que es la neurobiología. Greg Dunn, a quien invito, a quien le guste el arte en la ciencia, es un pintor americano que es neurocientífico
y él desarrolló una técnica que es el micrograbado reflejante y usa oro además. Esto que ustedes ven son tejido verdadero, él hace cortes y los magnifica, esta es la arquitectura original y por supuesto aplica colores y sobre unos sitios más que otros y genera unas obras pues maravillosas en donde lo más lindo a mano derecha superior, lo que tenemos, bueno, e inferior también, es el uncus del hipocampo. Como epileptóloga, nosotros nos fascinamos con el uncus del hipocampo porque es el gran generador de epilepsia. Es el sitio más sensible a, con una injuria leve, con una infección, volverse un foco epileptogénico. Pero además porque la semiología, la manera de presentarse estas crisis, no son las típicas que se verían comúnmente, ¿no? Las crisis tónico-clónicas, sino son crisis muy sensoriales. De hecho, los pacientes dicen, me empieza una angustia en la boca del estómago, una sensación de que algo va a pasar, que es el déjà vu, y después de eso, pues la persona empieza a actuar de una manera, pues, semipropositiva y no tiene las crisis usuales. Entonces, el hipocampo siempre ha sido para los neurólogos epileptólogos, pues, apasionante. La teoría de la mente, eh, perdón, la teoría de la mente fue un término acuñado inicialmente por Premack y Woodruff en 1978, pero hay muchos que han hablado sobre la teoría de la mente. Digamos que dentro de las muchas definiciones traje esta, que es la capacidad de comprender la mente del otro y sus sucesos, como la comunicación no verbal, las creencias, los sentimientos, las decisiones, las motivaciones, sean por causas internas o por situacionales o por situaciones específicas, más no es empatía. Y esto es importante porque teoría de la mente no es sinónimo de empatía, pero la empatía está incluida dentro de la teoría de la mente. Y la diferencia está en la ligadura afectiva en el caso de la empatía, más no de la teoría de la mente. La teoría de la mente además hace referencia a la habilidad de las personas para explicar, predecir e interpretar estados mentales, como creer, como pensar, como imaginar. Se puede hablar de que hay dos teorías de la mente según de qué estemos hablando. Está la teoría de la mente afectiva, que pues tiene que ver con la capacidad para inferir estados emocionales de los otros, mientras que la cognitiva tiene la capacidad de inferir estados como las creencias o intenciones de los otros. Hay diferentes posturas sobre la teoría de la mente, que también la podemos llamar como la TOM. ¿No? Suena un poco como corto para lo profunda que ella es. Una de ellas, una de estas posturas es la teoría-teoría. Quiero recordar que estas posturas pues son al final supuestos, digámoslo de alguna manera, ¿no? La teoría dice que la mente es un conjunto de módulos interconectados y especializados en una función particular gracias a conceptos preexistentes en la mente. La teoría de los módulos innatos habla del proceso de maduración neurológica que provee al individuo de mecanismos modulares de dominio específico, permitiendo procesar información sobre los estados mentales de objetos agentes y no agentes. A mi manera de ver, estas dos teorías me parece que traducen lo mismo, porque una habla de conceptos preexistentes en la mente y esa preexistencia seguramente habla del proceso de maduración, de la exposición del individuo a experiencias que generan esos módulos activos que se interconectan. La teoría de la simulación habla de la conciencia de estados mentales propios, gracias a la introspección, y que permiten a futuro inferir estados de otros por medio de la simulación. La teoría de la construcción social de la mente habla de la influencia del contexto sociocultural en el origen y comprensión de la mente, y aquí el lenguaje es fundamental porque es el mediador. No es el determinante, pero es el mediador necesario para que precisamente ese contexto sociocultural pueda tener una representación mental, ¿no?
Ahora, la que más me gusta, la teoría neurobiológica. Y dentro de la teoría neurobiológica, pues tenemos que hablar al menos tangencialmente de las neuronas en espejo, unas protagonistas que quiere mucho el doctor Guillermo Carvajal, de Rizzolatti, que fue quien habló primero de ellas, y por supuesto de los circuitos neuronales ligados a estas neuronas en espejo. Pues como su nombre lo dice, neurona en espejo es aquella que funciona como mirando al otro y funciona desde la infancia, desde los 3 años antes, cuando, por ejemplo, la madre, porque usualmente son estimuladas inicialmente de manera parental, ¿no? Entonces, cuando la madre le hace muecas al bebé, y eso genera la activación de unas neuronas que lo perciben como lo que se debe copiar, no sé si lo digo de una forma adecuada, y se convierte en un patrón social además. Entonces, un ejemplo es cuando la mamá le hace cara al niño de que no, de que eso está mal, y el niño reproduce ese gesto, además, él también hace así. Y crecemos y sigue siendo pues un comportamiento aprendido desde la infancia, gracias a las neuronas en espejo. Obviamente esto hace que desarrollemos más o menos habilidades sociales. Y aquí viene el problema de la neurodivergencia o de los neurodivergentes, como se llama hoy en día a condiciones como el autismo, donde la queja principal es, pues es como si él no entendiera los códigos sociales o no entendemos por qué él no tiene empatía aparentemente, en fin, pero es porque, como se hipotetizó por muchos años, había un fallo en las neuronas en espejo en estos pacientes. Igualmente, los circuitos neuronales que generan este estímulo temprano en las neuronas en espejo también han sido utilizados con fines de neuromarketing. Y esto porque ellas permiten liberar la dopamina, que como sabemos es el neurotransmisor de la gratificación, tanto que se habló cuando se tocó el tema de las adicciones. Y de allí además, pues que sea importante desde muy temprana edad generar ese estímulo de neuronas en espejo que permita, por decirlo de una manera más, digamos, simple, pues volver compradores compulsivos a esos niños o seguidores de unos modelos que aparentemente son aquellos a seguir. Ahí hay otro que quise mostrar de lo que son los nuevos modelos para la juventud, para los niños en redes, los TikTokers, los influencers que están todo el tiempo generando ese modelo a seguir con esa aparente felicidad que genera esas conductas. Es muy importante además recordar que nuestro cerebro, y este es el Penfield, que fue un neurocirujano epileptólogo, fue el que hizo el homúnculo de Penfield. No sé si todos habrán alguna vez visto estas imágenes y esta representación tan maravillosa, porque lo que nos quiso decir es, oiga, su cerebro para moverse tiene unas áreas que son muy densas, como por ejemplo la boca, la lengua, las manos, y en la parte sensitiva también nuevamente la parte de la lengua, la boca, los labios, las manos, y además si observamos poco más de cerca, creo que aquí se ve mejor, el cuerpo en el homúnculo sensitivo es mucho más grueso que en el homúnculo motor, a pesar de que creeríamos que es lo contrario. Entonces, la parte sensorial es de una riqueza impresionante. Por supuesto, esto se representa en el dibujo de abajo. Arriba tenemos es una escultura, creo que es la mejor forma de graficar lo que abajo aparece. ¿Por qué quise traer el homúnculo de Penfield? Porque en primer lugar, una de las formas de entender el funcionamiento del cerebro va a ser estímulos, va a ser el proceso inverso, es decir, se estimulan áreas y se observa qué sucede. Eso inicialmente fue con base en lo motor y en lo sensorial, pero al día de hoy se están estimulando áreas para generar, por ejemplo, pensamientos. Entonces, dentro de la epileptología, eso se llama la estimulación cortical. Se estimula un área y la persona dice, acabo de sentir el sabor a chocolate en mi boca, en mi boca. Entonces eso ha permitido generar un nuevo mapeo cerebral de funciones superiores, no solamente estas básicas de sentir o no sentir.
Dentro de las neuronas en espejo, aló, dentro de las neuronas en espejo, al igual que cuando hablé de la mentalización y las áreas en donde se ha localizado esta función, las neuronas en espejo también están localizadas gracias nuevamente a las técnicas de resonancia funcional. En la mitad de esta diapositiva vemos unas áreas en color anaranjado con algo de amarillo. Esas son las áreas del cerebro en donde están estos grupos de neuronas en espejo. Si observamos arriba a la izquierda, vemos que hay unas eh, imágenes redondeadas con unas cuadrículas, sobre todo hacia la región frontal premotora, sobre la región temporal, similar a donde vimos el área de mentalización, que es el giro superior temporal, y hacia el área parietal, que es lo mismo que estamos viendo abajo. A la izquierda, Giacomo Risolat, quien digamos que fue el precursor de esta identificación de las neuronas en espejo. Y a mano derecha quise dejar un gráfico que me expone las áreas subcorticales o de los núcleos basales y diferentes regiones del cerebro que son integradoras de la información que viene de la corteza. Quise traer además a colación a Rodolfo Ginás, porque uno de los modelos que para mí es más importante que él propuso como neurofisiólogo fue el del tálamo como el marcapasos cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra corteza recibe información de todo tipo y recordemos que todo tipo no es solo sensorial, sino también afectiva, es una forma de aferencia, por supuesto, todo lo que estábamos hablando de percibir en el otro la intencionalidad o percibir en el otro ciertos sentimientos. Eso llega a través de nuestra corteza cerebral y desciende hacia estas áreas profundas y luego el tálamo genera una estimulación de otras áreas, es decir, son circuitos integrados e integradores de otros circuitos. Por eso se hace tan complejo hasta el día de hoy poder demostrar un pensamiento que aunque sea simple, es complejo todavía para los métodos de las neurociencias biológicas. Entonces, el tálamo para Rodolfo Ginás es un marcapasos interno. Y como dato muy importante, Ginás también fue un apasionado del tema del sueño, de los sueños, no del sueño solamente, sino de qué pasaba con respecto a los sueños, y su hipótesis habla de que cuando estamos en sueño REM, el tálamo releva la función de la corteza, que usualmente pues, es la que está comandando esta actividad en vigilia, y el tálamo releva como ese protagonismo y es el encargado de estimular ciertas áreas de la corteza, generando lo que es un sueño. De tal manera que solo podemos soñar con lo que hemos visto, sentido, oído alguna vez. Dicho de otra manera, cuando soñamos decimos, yo vi a fulanito de tal, que gritaba, que lloraba, sentí que se me ponía la piel de gallina, en fin, pero es que eso ya nos pasó alguna vez. Ahora, ¿y cómo hace el tálamo para decir voy a estimular aquí, adelante, atrás? ¿Cómo hace para asociarlo con una realidad inconsciente? Eso no se sabe, pero es interesante ese modelo que además no lo hipotetizó, lo pudo demostrarlo, ¿no? Ahora, ¿está el cerebro constantemente pensando? ¿Está el cerebro constantemente activo? Sí, está activo definitivamente, pero en diferentes estados. Y no solo por el hecho de conocer que el cerebro a veces duerme y otras veces pues está en vigilia, no por eso. Por ejemplo, la red neuronal por defecto, que es un concepto maravilloso y demostrado también, se refiere a cuando estamos divagando, cuando el cerebro no está centrado en ningún pensamiento o en ninguna tarea como tal, que podría ser como el mindfulness, ¿cierto? Donde la mente está en blanco, se puede decir, de pronto solo se piensa en respiración, pero no hay un pensamiento específico, se activa una red y a esa red se le llamó la red neuronal por defecto. ¿Por qué el cerebro tiene ese estado o esa red? Porque posiblemente se necesita para prepararla para actividades conscientes y que requieren pues mucha más interconexión.
Estas áreas que se ven en la resonancia, en la parte superior, esta es una resonancia funcional, son las que se activan como parte de la red neuronal por defecto. Allí estaría ubicado, y si podemos ver, llama la atención que están predominantemente hacia la línea media del cerebro. Se hace la tractografía, que es la gráfica que se ve abajo, y miren cómo se parece a los dibujos de Greg Dom. La tractografía es un método de resonancia que me excluye, por simplificar mucho esta técnica, pero me excluye el parénquima, que no son redes, y yo puedo ver y dibujar con diferentes colores, haciendo pues además muy atractivo y casi que dinámico el pensar cómo se comunica de manera longitudinal, algunas pequeñas transversal y predominantemente en la región frontal. Eh, Gracias a esta tractografía se han descrito y se hacen los estudios de lo que llamamos los conectomas. Los conectomas son esos módulos, precisamente, creo yo, o es mi manera de comprender una de las posturas de la teoría de la mente, de los módulos diferentes que tenemos con unas funciones específicas. Y esos módulos se conectan a través de unos conectomas que cada vez se definen mejor. En el caso de los pacientes que tienen depresión y trastorno de hiperactividad y déficit de atención, se ha encontrado que esa red neuronal por defecto está aumentada en su actividad. Miren qué cosa tan interesante. Es decir, que, pues, por supuesto, vamos de la fisiología normal a la enfermedad, ¿no? Eh, digamos que hasta acá, mi doctor Jacome venía en parte de un viaje a través de lo que sabemos desde la neurobiología un poco de cómo funciona la mente o qué se ha podido demostrar de áreas. Creo que para mí la conclusión más importante, no solo para esta charla, sino en mi vida y desde hace un buen tiempo y gracias a epileptología, es que nosotros, al menos los neurólogos, no podemos seguir pensando ni en células, ni en áreas de Bodman, ni en izquierdo o derecho, sino el cerebro es un tema de redes y de circuitos. ¿Cómo se generan las redes y los circuitos? Por la experiencia. Y no solo por la experiencia, creo que también hay una genómica relacionada con la que nacemos nosotros, que ya está experimentado, digamos, de alguna manera, que queda como un printing y que simplemente desde edades muy, muy tempranas de nuestra existencia, pues empiezan como a aflorar, como a desarrollarse y poco a poco a generar esos circuitos o esas conexiones que hoy en día pues se dibujan de manera maravillosa con todas estas nuevas técnicas. Creo además que este conocimiento lleva casi a unos algoritmos, es decir, dicho de manera también muy, muy básica, como lo puedo decir yo, si yo sé que estimulando la región posterior del lóbulo occipital voy a hacer que la persona me entre en una red neuronal por defecto, pues la pregunta es, ¿cómo la estimulo? ¿Una imagen? ¿Hay un sonido que lo puede lograr? En fin, y creo que esto da cabida a una cantidad de oportunidades terapéuticas, por supuesto, pero al mismo tiempo de manipulación, eh, en fin. Es decir, el futuro, como lo dijo eh, Eric Kandel, creo que el final de la ciencia va a ser entender todos estos procesos biológicos implicados en el pensamiento y la complejidad de la mente del ser humano. Y por último, y esto más como un acto también de introspección hacia lo que ha sido mi aprendizaje de las neurociencias y del ejercicio mismo, eh, en mi formación en residencia no se podía hablar que yo iba a tener contacto con la psiquiatría, porque eso me iba a hacer salir del aprendizaje de la neurología, del cerebro. Y en mi residencia fui la primera y tal vez la última residente que pidió una rotación extra por psiquiatría. Lo hice en la Montserrat en esa época y me decían tanto en la Montserrat como en la Santa Fe, pues usted está loca, ¿usted qué va a hacer allá? Va a perder esos 3 meses de rotación.
Y definitivamente creo que hay un miedo a unir conocimiento y a entender que no estamos hablando de temas diferentes, sino son variaciones sobre el mismo tema. Estos conceptos de mente neurobiológica o con todas las posturas que se quieran defender. Creo que finalmente, al igual que aperturas en psicoanálisis, un encuentro de retos para mí, no de amenazas, de oportunidades y no de competencia, y por supuesto de construcción en el conocimiento, en la comprensión del ser humano y no de destrucción de esa construcción que hoy en día creo que estoy logrando muy lentamente, pero que la estoy logrando. No sé si hay Pues Nora, algo. no, Claro. Nora, muchísimas gracias. Toda la conferencia, por lo menos a mí me ha parecido supremamente enriquecedora, clarificadora. En algunos aspectos, pues desde luego queda uno pues un poco corto por no tener las bases suficientes, pero pues creo que desde ya te agradezco por la excelente presentación que nos has hecho, que nos pone a pensar en muchas cosas. Eh, Cierra, por favor, la, la, el compartir pantalla para ya iniciar pues, el diálogo con los demás participantes. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación o alguna pregunta, alguna duda que, que haya quedado. Eh, de pronto, para abrir la discusión, yo quería así preguntarte, Nora, algo que me llamó pues muchísimo la atención, precisamente con relación a lo que hablamos un poco el martes pasado, con relación a la mentalización. Y particularmente, pues me pregunto si efectivamente todo este, este descubrimiento, digamos, de las neuronas en espejo, pues sería de alguna manera como la explicación a eso que la semana pasada yo exponía como el aporte tan importante dentro del proceso de mentalización y sustento un poco de ese proceso de mentalización, el concepto de Winnicott, despejamiento materno. No sé si, si, si un poco la base biológica de ese espejamiento materno que se da en la relación madre-bebé estaría, digamos, de alguna manera fundado precisamente en esas neuronas en espejo. Sí, yo creo que definitivamente las neuronas en espejo, además, la mejor descripción fue en niños, ¿no? De hecho, fue inicialmente en primates. eh, y definitivamente yo creería que sí. Si es lo único que explica esos procesos, tampoco creo que sea tan simple. Yo creo que es una de las situaciones muy, muy importantes, ¿sí? Pero creo que no es lo único. De hecho, si fuera lo único que explica esos procesos, pues casi que facilitaría muchas cosas, ¿no? Ahí ya viene un poquito un pensamiento macabro mío de manipular entonces las neuronas con estimulación transcraneal o algo que pudiera inhibirlas, eh, no sé, eléctricamente o farmacológicamente, y entonces poder revertir algo que se genera desde esa infancia temprana, ¿no? Pero eso ya es especulando. Yo creo que definitivamente fue un excelente hallazgo de Rizzolatti para entender muchas cosas. Y vuelvo y repito, ese modelo del autismo como una explicación que cuadraba. Lo que pasa es que en este momento también ya está en discusión que no son las neuronas en espejo lo que explican
el autismo, ¿no? O el espectro autista. Sin embargo, como ejercicio es interesante también ver cómo esos códigos eh, de representación social están alterados, ¿no? ¿Qué pasa ahí en ese circuito? Ahora, no hablé mucho, pero el cerebelo definitivamente es uno de los también órganos del sistema nervioso central muy implicado en esa representación social, de comportamiento, en fin. Y lo vemos, y perdón que yo me voy a ir aquí un poco a lo neurológico puro, pero lo vemos en las patologías en donde esos órganos están alterados. Cuando vemos las enfermedades neurodegenerativas, la atrofia cerebelosa, no solo vemos ataxia, o sea, se ve un cambio social impresionante, un cambio en la introspección, en la abstracción. Entonces, pues los circuitos se están alterando todos, ¿no? Las redes. Mm. Sí, sí, muy interesante. Ahora, lo que sí veo, por lo que comentas y sobre todo lo que decías al final de la charla, en tus conclusiones, en el tema los temas de las redes y los circuitos, Mm. eh, que se van, que se van generando y se van estimulando de acuerdo a las vivencias y a las experiencias que va teniendo el niño desde el momento, inclusive desde antes de nacer, ¿no? Eh, no sé tú qué opinarías o qué opinan algunos, por ejemplo, Candel, si ese conjunto de redes y circuitos sería en cierto sentido que están ahí, o en el sentido freudiano sería el lugar del inconsciente. Eh, a ver, yo creo que en todo lo que pude leer, eh, siempre había, y más si leía a alguien que fuera psicólogo de formación, siempre decía, posiblemente aquí tenemos el inconsciente, ¿no? La explicación de, por ejemplo, en estas redes por defecto, es una de las cosas que me llamó más la atención, y es la posible explicación de que ellas podrían demostrarnos el inconsciente, ¿sí? Porque es como si no se nos conectara con el cerebro activo, ¿no? Bueno, está activo, pero quiero decir, tiene que estar inconsciente. Por eso dice, esa es la red que se activa cuando yo estoy divagando. No tengo ningún pensamiento, estoy casi como vuelvo y digo, como en una meditación y se activa ese circuito, ¿no? Tener la Ujú, mente en blanco es esa red neuronal por defecto. Entonces la pregunta es si allí estaría ese inconsciente, pues que no lo sacamos con facilidad y que guarda muchas cosas. Ahora, con respecto nuevamente a las redes en los niños, yo creo y en la próxima reunión que se va a hablar de inteligencia artificial, es evidente para todos que un niño nace, decimos, con un chip para los celulares y los computadores que en un segundo los manejan. ¿Por qué será que esos niños están naciendo con esa facilidad innata? Para mí definitivamente hay una situación genómica ahí interviniendo en ese establecimiento de nuevos circuitos por ese estímulo que viene de atrás. No es solamente que es que entonces el niño a los 2 años le pusieron un celular al frente. No, es que es impresionante ver a un niño manejando un iPad casi como si él ya hubiera aprendido esto. Una lógica, y si usted coge a una persona mayor que nunca ha trabajado, les cuesta mucho, no tienen esa lógica del computador. Entonces es un cerebro que para mí ya nace con la red y solo necesita enfrentarse al estímulo y lo ancla en lo que ya trae, como un sustrato, ¿sí? ujú. Es una experiencia previa a su existencia, yo no sé si lo puedo decir así, ¿no?
y que tiene una mente diferente, ese individuo. Si uno se pone a pensar en lo que es la intuición, la percepción, el prever una respuesta a un comportamiento, eso es todo un cambio en la mentalidad del nuevo individuo. Además me hizo pensar mucho, revisar este tema en cómo existen personas capaces de intuir lo que el otro está pensando y casi que decir y manipular antes, ¿no? Eh, en estos días, no sé si ustedes vieron una entrevista que sacó un periodista de Semana que tiene un podcast y entrevistó a una psicóloga que es experta en la interpretación de los gestos y de todo lo que hace un interrogado. De hecho, ella trabaja hasta para las aseguradoras, entonces es capaz con ese análisis físico y de la escritura de decir, está mintiendo, ¿no? Entonces, ese conocimiento que ella adquiere a través de un entrenamiento, de estudio que hizo, la lleva a una predeterminación de un algoritmo, repito yo, de los actuares de estos, llámese criminales o personas, y la ponen a describir al presidente Petro a través de sus escritos en redes, ¿no? Y ella dice, lo que quiere decir el lenguaje es esto, cómo es su personalidad, qué quiso decir. O sea, eso desde el punto de vista de circuitos y de anticipación me parece un análisis muy importante, neurobiológicamente hablándolo, ¿no? Sí. Guillermo, Bueno, ante Guillermo, todo, agradeciéndole mucho a Nora esta linda exposición que nos puso además a pensar mucho, ¿no? Claro, es un tema que cuando en este lado también no ignoramos lo neurológico, como en el lado de allá no ignoren lo psíquico, ¿no? Como lo decías tú, hablando de cómo les prohibía meterse con los psiquiatras, no les fueran a contaminar. Eh, Tratar de unir, ¿no?, las dos cosas. Por eso es tan interesante, y tú lo sabes, que me apasiona mucho el trabajo de Risolati del 91, Ujú, con las olas en espejo, el descubrimiento, porque el punto de partida, como tratar de entender la mente desde el punto de vista cerebral, ¿no?, lo estamos concibiendo como una conexión, una red constante, unificada y constante, ¿no?, que no se apaga. ujú, No se apaga durante toda la vida, salvo que empiece a apagarse con cierto tipo de patologías como las demencias, ¿no? Apagarse en parte, esa red, alterarse en parte. Una red constante que permite el reconocimiento de uno. Tú dices a través de la experiencia con la madre primaria, esto lo planteó también Camilo ujú, la vez pasada que estuvimos hablando sobre, sobre el tema de la mente, el psicoanálisis. Esa red que permite, a través de pronto de los circuitos en espejo de Risolati, como veo un mal cuento, el reconocimiento de uno mismo, que es lo que yo conversaba contigo en algún momento de las fallas en el autismo, ¿no? Una de las teorías es el que no se logra, esta red en espejo no logran integrarse totalmente, y entonces hay una mente a pedazos en cuanto a sí mismo se refiere, porque puede haber aprendizaje muy específico en el autismo, pero es a pedazo, es una mente a pedazo en cuanto a la red se refiere. La red no está totalmente integrada, la red neuronal, que nos hace primero estar despiertos, ¿no?, ujú, tener conciencia de uno mismo, tener conciencia del otro, identificarse con el otro, leer al otro, la empatía, etcétera, etcétera, que todo esto sería el funcionamiento de lo mental, ¿no?, desde el punto de vista neurológico. Por eso muy interesante pues todo lo que trajiste con localizaciones, etcétera, que nos ponen a pensar cómo la neurología está tratando de interpretar todo esto, ¿no? Porque tiene que interpretarlo para tratar de entender lo mental desde lo neurológico, ¿no? Y lo mental como algo así como la secreción del cerebro, y estaría bien dicho en ese momento, estaría bien dicho, sí, desde lo cerebral. ujú, Eh,
Claro, trae la inteligencia artificial que complica las cosas, ¿no? Porque con la inteligencia artificial estamos hablando de un sistema computacional, operativo computacional, que se mueve distinto a cómo se mueve el cerebro bioquímicamente, etcétera, ¿no? Y que de pronto a través, teóricamente, por lo menos a través de ese sistema computacional y de ese tipo de energía distinta a la energía cerebral, se pudiera lograr conciencia de sí misma a la máquina. Y en ese momento agrégale la inteligencia artificial y agrégale la física, la computadora cuántica, y ahí sí tenemos que decir, apague y vamos. Se acabó aperturas en psicoanálisis. Bueno, apareció otro ser, ¿no? Y por eso mi cuento irónico Sí. el cuento mío irónico sobre el idiota útil, ¿no? El ser humano crea la estructura hiperpensante, ya no necesita estar por ahí. Bueno, Yo esas son quiero, las cosas que yo se me quiero ocurren. devolverles a ustedes, psicoanalistas, una pregunta, porque las neuronas en espejo nos podrían explicar el proceso de identificación. Pues leyendo Risolati con detención, leyendo la teoría de las neuronas en espejo y toda la experimentación, pues sí, las neuronas en espejo nos explicarían la identificación de uno, la identificación con el otro y la empatía también, la interrelación y además Bueno, la permanencia de la red durante toda la vida, ¿no? allá iba Viva. yo. ¿Y por Se qué la... apaga, pues, se apaga, se le baja el switch cuando uno se duerme, ¿no? Para aparecer otras conexiones y vuelve y se prende cuando uno se despierta, ¿no? Claro, pero la pregunta obligada ahí es, ¿y por qué se identifica con uno y no con el otro? O sea, y eso no se ha demostrado de una manera, esa parte selectiva, conveniente o inconveniente, porque hasta el momento las neurociencias y los métodos para demostrar los procesos, o sea, estas imágenes, pues solo están mostrando procesos muy simples. Y esto es en serio. Ver un carro, se sintió feliz, entonces se ilumina una parte del cerebro, pero es que otra cosa es decir se sintió feliz porque comprendió que la sinfonía que estaba, eso no lo estamos Claro. demostrando Eso aún, le ¿no? toca a ustedes mirar No, cómo van las no. conexiones. Entonces, ¿por qué? Nosotros le echamos cuentos. Ustedes tienen que Perdón, mirar cómo van las redes. Francisco, perdona, Guillermo. dime. Yasser Gutiérrez puso en el chat que Hugo Bleichmar señala que sí a la pregunta que hace Nora. No sé si Yasser quiere ampliar ese comentario y lo que dice Bleichmar. Aló, ¿se me escucha? Sí, Hola. Eso, Boltzmann lo tiene en un trabajo que se titula La identificación y algunas bases biológicas que la posibilitan. Ahí aborda eso, pues la relación de identificación con las neuronas espejos. ok, Muy muchas interesante gracias. para que nos mandes, porque Con nos podrías gusto. mandar bibliografía de Blesman. Eh, ya les paso el enlace. Están Una aperturas pregunta, psicoanalíticas. Está en la revista es que se sí, llama Aperturas Psicoanalíticas del Trabajo. ahí está, Perdón, no te justamente. entendí, negro. Que en la revista Aperturas Psicoanalíticas está el trabajo de Hugo Bleich Ah, ok. sobre la relación de identificación y neuronas espejo. Sí, una pregunta, ¿esto va a quedar disponible? Porque vine un poco tarde y no lo pude ver todo. Sí, Sí, estos se suben a las redes, a la otra red, Ok, en el muchas gracias, YouTube. muchas gracias. Sí, Qué buena noticia. claro en que sí, YouTube, todo, está subido, todo. en YouTube pones aperturas en psicoanálisis, ahí ya están la mayoría de las conferencias y de las cátedras que hemos dado. Eh, entonces, Francisco sí, me Nora, levantaba la mano. Francisco. Buenas noches, mi nombre es Francisco Ruiz. Eh,
La verdad es que es la primera vez que me puedo conectar gracias a que un paciente no pudo venir. Muchas gracias a los organizadores y también a la doctora por su intervención tan interesante. A mí me parece que hay un aspecto que integra los, las dos dimensiones, digamos, de lo psíquico y de lo biológico. Una tesis que además es muy organizadora, en mi opinión, y es que cuando Klein dice que el núcleo del yo es el pecho de la madre, está hablando de la formación de un núcleo gravitacional, lo pondría yo, y que posibilita o facilita la integración de todos los fenómenos sensoriales y motores internos y externos. Yo sí creo que Freud lo dice, que la primera identificación se realiza con la madre en este primer nivel homogéneo. El padre de la neurología en Inglaterra, que se llama Hugh Lynch Jackson, habla de unos niveles homogéneos y unos niveles heterogéneos. Eh, para mí, el nivel homogéneo es este que estoy mencionando, en el que ocurren las primeras identificaciones con el pecho de la madre y después con la madre, como lo decimos en psicoanálisis. Y las identificaciones sexuales, topográficamente diría que aparecen posteriormente, cuando ya está mucho más diferenciada la capacidad del bebé para identificar los géneros. No, eso era lo que quería decir, solo eso. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante. No sé, Nora, si tienes algún comentario. Yo se me hizo Nora. No sé Aló, qué más. aló. ¿Aló? Nora, No Nora, me no sé escucho. si tienes algún comentario a lo que plantea Francisco, particularmente. No, me parece que, que es así, o sea, la explicación de esa relación del pecho de la madre, como dijo el doctor, estoy de acuerdo, absolutamente. Yo creo que la identificación no solamente es un tema de gestos, ¿no? Yo creo que es algo hasta de olores, de estimulación de muchas áreas sensoriales significativas del sistema, sobre todo límbico, creería yo. Ujú. Mm. María Clara Nora, una Miranda. pregunta, escúchame, Nora, una pregunta. Cuando estabas hablando de los niños que vienen como muy hábiles, las nuevas generaciones en el uso de las pantallas táctiles, por ejemplo, me hiciste pensar como en una teoría que Freud tenía o que defendía que era la del lamarquismo, ¿sí? Y es que uno un poco iba como adquiriendo caracteres vía evolución humana, como que iba dándose una memoria. Y de hecho él defendía su teoría del Edipo a partir de ahí, ¿no? Como que es una herencia que se va dando a través como de las generaciones adquiridas. ¿Hay algo de teoría lamarquista en esto que estás planteando? ¿Uno podría plantear eso? Pero, o sea, lo que estás diciendo es que lo que yo pregunté eh, se sintió antes, o sea, que Freud lo percibía, ¿es lo que estás diciendo? No, 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 no. Estoy ¿O cómo diciendo así? que eso que planteas de los niños que vienen ya como con el chip, por así decirlo, es una adquisición de la historia de la humanidad que deja de alguna u otra manera marcas de herencia en el cerebro. Como que uno podría decir, hay una herencia lamarquiana en ese sentido. A ver, la genómica está queriendo demostrar eso, que es transgeneracional. Yo creo que esa es la palabra que hay que usar. De esa herencia que se manifiesta hoy, llámese en la conducta, comportamiento, aprendizaje, memoria, en fin, que lo que realmente venía como estímulo, como información, era de una generación a otra, transgeneracional. Y se está activando porque pues, nos exponemos a algo que lo permite, ¿sí? Eh, y yo no sé si voy a decir algo muy loco para ustedes, pero aquí en Bucaramanga esto está absolutamente de moda, todo lo de las constelaciones familiares. Eso los pacientes a mí ya me llegan con el diagnóstico hecho por una persona que pues son aparentemente expertos en ese tema. Yo no pertenezco a esa línea, pero terminan hablándoles de que lo que sufren hoy es algo que recibieron de dos generaciones atrás, de la abuela, la bisabuela, y que entonces eso explica el por qué hoy tienen una fobia o en fin.
Yo no sé si estamos sumando una cantidad de conocimiento que al final lo que en el fondo está diciendo es, oiga, nosotros sí recibimos una información genética que explica conductas, traumas, sufrimientos, no sé, cosas que aparentemente son inconscientes, pero que realmente vienen muy de atrás, y no solo habilidades como las que estamos hablando del manejo de la tecnología, ¿no? Eso, yo quisiera saber más al respecto, doctor Orduz. Quisiera poder responder con toda la certeza, pero son temas apasionantes, le digo de todo corazón. En psicoanálisis hay un autor argentino llamado Isidoro Berenstein y Janine Ok. Puyet que Ajá. tienen esta teoría que estás diciendo. Haciendo trabajos con personas del Holocausto en Israel, mostraba cómo el Ujú. síntoma de la tercera generación tenía que ver con Ajá. la vivencia de los abuelos de la primera generación con el Holocausto, ¿sí? Que se llama psicoanálisis de las relaciones familiares inconscientes. Y los franceses lo llaman psicoanálisis transgeneracional. ¿Sí? Pero para complicarle la cosa, Rupert Sheldrake que en Inglaterra planteó el campo morfogenético, que es un campo informático que está fuera del cerebro y el cerebro simplemente se conecta al campo. Bueno, pero no, ese es otro cuento. María Clara, Carlos. María Clara. Buenas noches. Muy interesante, Carlos. muy interesante la presentación y todos los comentarios. Me queda una inquietud increíble con la presentación en lo que se refiere a que durante el sueño, el tálamo es el que coge el comando y el tálamo se encarga de elaborar los sueños, escoger el tema de los sueños. Sabemos que cuando estamos dormidos, la conciencia está dormida, solamente está el lenguaje de los sueños, que lo comanda el tálamo. O sea, los sueños nos representan el inconsciente. La conciencia no está en los sueños, está solamente el inconsciente. Podemos decir que al recordar los sueños, cuando estamos despiertos, es la poca conciencia que tenemos de nuestro inconsciente que la controla el tálamo. Comentario. Gracias. Bueno, yo creo que yo exponía algo que era maravilloso y es que Ginás explicaba que sería, es importante el lenguaje ahí, ¿no? Sería el tálamo el que funciona como un marcapasos endógeno. Y el marcapasos en el caso del corazón es el que lleva el ritmo, ¿cierto? Entonces, una vez la corteza pasa a las ondas más lentas del cerebro, en donde hay un casi estado de reposo, sin ser reposo absoluto, por supuesto, porque de todas formas hay actividad allí, pero hay como un down, ¿no? De la actividad. Y además hay un bloqueo de los órganos de los sentidos. Usted dormido, en sueño profundo, dirá, no, llegaron, me movieron y yo no sentí. Hubo serenata y no me di cuenta. Entonces los órganos de los sentidos quedan bloqueados. La corteza hace eso durante el sueño. Y quien comanda después ese momento del sueño REM es el tálamo. Eso tiene también una secuencia, cada vez se sabe mejor de cuál es la secuencia bioquímica de los diferentes estados del sueño. Lo que no sabemos muy bien es por qué se da ese ciclo, digamos, entre un neurotransmisor, después el otro, entra al tallo, sube otra vez al tálamo, en fin. Pero lo que Ginás proponía, que además lo hizo, vuelvo y digo, con base en experimentación de neurofisiología, él mostraba los canales activándose, en fin, es que el tálamo se volvía muy activo durante el sueño REM y que el tálamo tiene interconexiones con toda la corteza cerebral, absolutamente con toda y con el tallo, que es donde está la sustancia reticular activante que nos hace estar en vigilia o no. Y aparentemente él empezaba a generar una estimulación sobre diferentes partes de la corteza. La pregunta lógica es, ¿cómo hace el tálamo para seleccionar a dónde se va? ¿Cómo hace el tálamo para armar una escena dentro del sueño y que esa escena tenga una significancia para ese individuo? ¿No? Estaba tan angustiada con el parcial que yo soñé que me perseguían y que perdía. O sea, ¿cómo esa parte no está respondida? Por eso digo, ¿Cómo escoge la ¿cómo es? memoria?
¿Cómo hace Y el por cuento, el dos, libreto? ¿Cómo lo escoge? ¿Con base en qué? ¿Sí? al fin y al cabo es la Ahora, memoria. ahora miren lo interesante, los pacientes con Parkinson, incluso hasta 5 años antes de aparecer la enfermedad desde el punto de vista motor, los pacientes pueden presentar algo que se llama el trastorno del comportamiento del sueño REM, que son esas pesadillas vividas en donde el paciente se lanza de la cama, se puede fracturar o matar a la esposa. A veces parece que no está dormido y de todas formas la mata. No, mentira. Pero sí hay un trastorno que está dado por una disfunción de los ganglios basales, entre otros del tálamo, de todas las vías dopaminérgicas y se manifiestan con un trastorno del comportamiento del sueño REM. Entonces es muy interesante y se generan puras vivencias terribles. O sea, los pacientes dicen, me asesinaban, me apuñaleaban, yo veía, me dolía, bueno, una cosa, sobre todo, o me secuestraban, me amarraban, me tapaban la nariz, que usted las escuche y dice, son verdaderas pesadillas. Y 4 años, 5 años después aparece la enfermedad de Parkinson. Ya hay una disfunción en los ganglios basales. ¿Podría eso decir que ahí está la inconsciencia? Pues no, no, no. Lo inconsciente, perdón, no la inconsciencia, lo El inconsciente. inconsciente, que es el inconsciente, que es una cantidad de memoria acumulada que de alguna manera está ordenada emocionalmente, porque ha impactado ciertos episodios de la vida más que otros. Y en los sueños, como comentario final, me parece muy interesante, Freud en su libro de la interpretación de los sueños, es muy claro en dar la información de que los sueños, en términos modernos, no tienen audio, son ¿No solamente tienen qué? imágenes, Ajá, no no tienen tienen audio, No audio. tienen audio. son solamente imágenes. Toda la información que se genera en los sueños es a través de imágenes. El lenguaje primario, según esta postulación, podríamos decir que el lenguaje primario del cerebro es en imágenes. Por eso los niños tienen esa facilidad de manejar las imágenes. Cogen un celular y empiezan a hacer así y, y fluyen, porque su cerebro está programado para manejar primero las imágenes que el audio. Lo que pasa, doctor, es que ese es otro tema, se llama memoria. Memoria, La claro. memoria, los procesos de memoria nuestros no son un continuo, sino son retazos, son Son imágenes. eventos, Y son... es más, nosotros cuando tenemos que pensar y estamos pensando en español, como decimos, pues nosotros no pensamos la frase completa. Si ustedes se ponen si paran a ser conscientes, uno no está diciendo, mire, el doctor se puso el dedo en la boca en este momento, porque no, pero yo sé lo que estoy viendo, ¿sí? Ujú. Y de hecho los recuerdos son pedazos y en el proceso de la memoria, de la estabilización de la memoria, que además el sueño es muy importante para que ella se establezca en forma adecuada. Por eso hoy en día defendemos tanto el buen dormir. Esos retazos se tienen que integrar de una manera que lleven toda la información, que yo pueda decir mañana, oiga, recuerdo cuando dijeron esto y el que lo dijo se llamaba, bueno, en fin. Ahora, todos los que estamos acá soñamos. Yo no me he leído el libro de Freud aún. Estoy como en el primer capítulo eh, de la interpretación de los sueños. Yo soy de kinder en este conocimiento. Pero yo también sueño y yo recuerdo que yo he soñado sonidos, al punto que yo he soñado un golpe fuerte que nos ha despertado. ¿Quién no ha tenido ese sueño? Lo que llamamos el TAS, que suena así. Uno dice, sentí, e igual sentir mucho frío, ¿no? Yo no sé, en mi experiencia, yo sí creo que uno anexa otras sensaciones, no solamente lo que ve. Cuando, cuando aparecen los ruidos o el frío o las sensaciones, es porque ya tiene que despertar. Son fusibles para despertarlo a uno. Porque uno en los sueños puede estar gritando, cuidado que se va a caer esa loma encima de ustedes y nadie lo oye a uno. Nadie. Pero si aparece un ruido o una sensación térmica o una sensación táctil, inmediatamente se despierta. Ese ya está saliendo. O sea, ya está conectado con el medio externo.
pero cuando está conectado, Muy interesante la discusión. De todas maneras, es un tema que nos convoca a todos, esta unión, si podemos llamarlo así, entre el cuerpo y el alma, el cuerpo y el espíritu, el cuerpo y la mente, ¿no? Pues Karl Popper y John Eccles escribieron el libro sobre la mente, la mente y su cerebro, ¿no? El yo y su cerebro, ese libro. Obviamente, ahora que habla Nora de Ginás, pues Ginás le contesta a Karl Popper y a X con el título de un libro, ¿no? El cerebro y el mito del yo. Pero solamente con el título, porque en el libro habla de anatomía, no habla de otra cosa. Le quedó faltando el yo. Eso fue lo que yo le dije a Ginás, nunca me contestó. Pero Guillermo, interesante es, sí, somos monistas y creemos solamente en una cosa, en el cerebro o en la mente pura y nos olvidamos del cerebro, o somos dualistas y aceptamos esas dos condiciones que algún día tendremos que entenderlas de manera integrativa. Sí, Cami. bueno, ya estamos para terminar. Voy a leer básicamente los últimos comentarios con relación ahorita, en este momento, Yasser Gutiérrez pues escribe con relación a este tema del sueño que son, siguiendo la taxonomía de los sistemas afectivo-motivacionales de PANCEP, señala que durante el sueño es activado el sistema de búsqueda, lo que parece evidencia emergente de que el sueño es motivado por deseos. Me retiro, espero poder ver pronto la exposición completa. Y antes, Marilu Castellanos escribió: excelente charla, interesante y accesible a pesar de su complejidad. ¿En qué área del cerebro quedarían archivadas las experiencias vividas? Gracias por este espacio y excelente información, nos dice Teresa González. Y Livia Estrada dice, bueno, que lastimosamente no pudo escuchar la charla porque no le funcionaba el audio. Eh, Sergio, Sergio Marcano, Serapio Marcano nos escribe algo que creo que es un resumen de la presentación. Él dice: gracias, enriquecedor. El cerebro hace a la mente y viceversa. Mm. No sé, entonces, Nora, si quieres hacer un comentario final a este estupendo ¿Dónde diálogo. quedan archivadas las experiencias vividas? Digamos que la compuerta, como leí, sigue siendo el hipocampo, con el predominio de que si somos diestros es el del lado izquierdo. Pero el hipocampo solo no es, y hoy lo sabemos mejor que antes. No es así de simple, el chip no es solamente el hipocampo. Entonces creo que para responderle a Marilu Castellanos diría que se podría leer sobre él como ese puerta de entrada de todo lo que queda. De hecho, también la experimentación con respecto a retirar el hipocampo en los pacientes, cómo queda su memoria con los eventos nuevos. Sin embargo, definitivamente toda la corteza para mí tiene la capacidad de archivar información. Y bueno, ahí me extendería hablando de unos síndromes neurológicos cuando, por ejemplo, la corteza visual está dañada eh, y olvida cosas, incluso el cerebro no sabe que las olvidó, como el síndrome de Anton. Son cosas muy interesantes, pero ahí contestaría eso que se comentó allí. Por lo demás, pues muchas gracias por la paciencia y por verlos estimulados y motivados por el tema. Bueno, Nora, muchísimas gracias, de verdad, que fue un excelente espacio y creo que salimos con bastantes ganas de seguir profundizando
en todos estos temas alrededor del concepto de lo mental. La invitación entonces es para la próxima semana, en que tenemos la presentación del doctor, del filósofo Manuel Darío Palacio, con el tema mente e inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos y nos veremos entonces dentro de 8 días. Gracias.